Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva plática de los viernes de Sofía. El día de hoy el tema es claves psicológicas de los mitos griegos. Quería preguntarles antes de iniciar, ¿no? Preguntarles dos cosas. La primera es, ¿a quién de ustedes no les gusta el que les cuenten una buena historia, una buena narración? Creo que a todos, como desde niños, nos fascinaba, ¿no? El sentarnos ahí en la cama y escuchar de nuestros padres una buena historia, o a lo mejor alguna película, alguna narración, que nos leyeran algún libro, tal vez de mitos o de leyendas y cuentos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si se han sentido alguna vez identificados con alguno de los protagonistas que pasaba las distintas peripecias y aventuras en una de esas historias. Algún momento se han sentido Ulises, se han sentido Teseo y el Minotauro, o incluso el mismo Hércules enfrentando las distintas pruebas de la vida. Esa sería esta pregunta que les invito para hacerse justo antes de iniciar esta plática de las claves psicológicas de los mitos griegos. Yo soy Víctor Vilar, soy el director de Sofía México pues voy a acompañarles a lo largo de esta plática por el fascinante mundo de la simbología, de los mitos, e intentar abrir un poco luz, dar un poquito de luz, si en algún momento se han planteado si estos mitos y estos símbolos tenían algo que ver con nosotros, algo que ver con el ser humano. Muchas veces algunos estudiantes me preguntan, bueno, pero esto de los mitos son fantasía, no tienen nada que ver con la historia, no es historia, no es un lenguaje del logos, de la ciencia, del conocimiento. Todo esto no tenemos que tenerlo en cuenta. Y de hecho, esa es una pregunta que me hacen con bastante asiduidad, y de hecho muchas veces utilizamos la palabra mito para hacer alusión a algo falso, alguna mentira, ¿no? Una especie como de leyenda, o incluso leyenda urbana, ¿no? Los mitos de esto y de lo otro. Y eso, lamentablemente, pues ha tenido un concepto peyorativo de la idea mito, del mito, pero vamos a aclarar un poco esta cuestión del mito. En realidad, cuando hablamos de los mitos son invenciones, pero el que sea una invención no implica que sea una falsedad. Esto es uno de los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta. La palabra mito viene del griego, que significa palabra, discurso, relato, narración, fábula, cuento. O sea, todas estas acepciones pueden estar dentro de lo que es el mitos, el mito. Y evidentemente el mito no es una narración de algo que ha acontecido realmente, de algo literal, ¿no? De algo que es, digamos, como lo que nosotros entendemos como historia. El mito es una forma de narrar algo que tiene ciertos elementos verosímiles, algunos elementos simbólicamente reales, pero que evidentemente la narración pues está enmarcada en un contexto de seres fantásticos, de seres privilegiados, dioses, héroes, ¿no? Que realizaron en un tiempo pasado una acción legendaria y poderosa para traer a la existencia alguna realidad. Lo que sucede es que a lo largo de la historia del pensamiento y de la filosofía, muchas veces se utilizó la palabra mito para hacer alusión a una especie de narración teológica, una narración religiosa, y se puso como contraparte de una narración argumentativa, filosófica, racional, y parecía como que las dos estaban en conflicto, en pugna. Pero realmente vamos a ver a lo largo de la plática de hoy que en realidad el mito es una forma complementaria de descubrir la verdad, ¿no? De acercarnos a la verdad. Es una forma simbólica de acercarnos a la verdad. Y que tiene mucho que ver pues precisamente con estas narraciones y justamente con esa visión psicológica que le vamos a dar, el enfoque psicológico que le vamos a dar hoy a los mitos. El mito no es lo mismo que el logos, no es lo mismo que una argumentación, pero no por ello implica que sea su contrario, ¿no? La argumentación sería algo racional, algo coherente, pero no significa que el mito sea incoherente, que sea falso, que sea ilusorio. Justamente hace poco participaba en un congreso de historiadores. Yo hablaba de una parte egipcia, de los mitos en cuanto a cómo constituían también y fundamentaban el gobierno,
Y una de las cosas que le sorprendió a algún historiador es que yo planteaba que el mito no es una historia falsa, sino que es una historia verdadera. Y claro, esto sorprende mucho al historiador, que quiere que los datos sean muy concretos y muy claros y concisos y que estén apegados a lo que aconteció. Sin embargo, el mito pues es una leyenda, es una narración dramática, fantástica, que viene desde el origen de la historia, que se pierde en la noche de los tiempos y que normalmente está realizado por personajes que tienen un corte de legendario, incluso fantástico, ¿no? En un tiempo prestigioso, en un tiempo que aconteció hace muchísimo tiempo en la antigüedad, ¿no? Un tiempo que se pierde en la noche de los tiempos. No se sabe realmente cuándo ocurrió. Tal vez incluso en realidad es como de ese momento de los dioses, ¿no? De los dioses creadores. Los mitos van a explicar elementos importantes del cosmos y de la naturaleza. También incluso elementos importantes de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Nos van a contar el origen de las instituciones, el origen de las leyes, el origen del cosmos, ¿no? El primer gran mito, el gran mito de todas las religiones, es precisamente el origen del mundo. Y por eso es lo que digo que es una narración de lo verdadero. Es decir, cuando nosotros queremos confirmar algo, nosotros tenemos que miramos el mundo, vemos que el mundo existe y por eso hay una narración que nos explica cómo nació el mundo. Evidentemente esa narración no lo podemos entender literalmente, sino que tenemos que entenderlo desde el ámbito simbólico, ¿no? Es decir, cuando por ejemplo en el mito del Génesis se dice que se construyó el universo en 7 días, si evidentemente nos vamos a lo literal, pues es una barbaridad porque no da tiempo en 7 días a construirse todo, ¿no? Sabemos que por las leyes de la evolución, por la física, por todos los procesos cosmológicos, el universo tardó un poco más desde que nació hasta que aparecieron los animales, etc. Pero el fundamento esencial simbólico de ese metarrelato, de esa idea que subyace detrás del mito, no es falso, no es ilusorio. Hay un elemento tradicional, es un compartir un conocimiento, evidentemente desde un ámbito religioso, ¿no? Hoy hablaremos precisamente de algunos de estos metarrelatos. Lo que quiero decir es que muchas veces, cuando nosotros intentamos como comprender un momento, un hecho histórico, la historia nos va a poner datos, elementos muy medibles, cuantificables y que nos van a circunscribir a un periodo concreto de la historia. Por ejemplo, si hablamos de la Revolución Francesa, pues entonces en 1789 acontecieron unos sucesos justamente en la Bastilla y entonces todo nos lleva a ese punto. Pero ese punto de la historia solo ha ocurrido una vez y solo ocurrirá una vez. Es decir, esa historia no se va a volver a repetir porque precisamente es un elemento puntual en la historia. El mito, sin embargo, habla de esos elementos que van a repetirse eternamente como ese eterno retorno de los acontecimientos, ¿no? Es decir, hay acontecimientos que son como recurrentes, que van apareciendo una y otra vez, por ejemplo, la primavera, el amanecer, es decir, hay momentos donde aparece el sol en la mañana y da a luz el universo, la vida, y hay momentos donde se pone el sol en la tarde, en la noche, y ese suceso ocurre una y otra vez. Y ese suceso se puede convertir en un símbolo de todo aquello que nace en un momento y en algún momento tendrá su ocaso. Nosotros podemos, a nivel simbólico, hablar de la vida humana como un proceso del sol, ¿no? En algún momento podemos decir ha nacido como el sol por oriente, con toda su plenitud, con toda su fuerza, y algún día tendrá su ocaso. Precisamente esta narración del ámbito solar va a propiciar los mitos de la muerte y la resurrección en el antiguo Egipto, por ejemplo. De la misma forma que el sol nace y se pone por el oriente, por el occidente, pues el alma humana también nace y morirá, ¿no? Pero volverá a renacer por oriente una vez más. Es decir, la idea del mito va a hablar precisamente de una realidad que está subyacente en todo. Por ejemplo, el gran mito es el mito del héroe, ¿no? Uno de los mitos importantes es un mito de ese ser humano consciente que se vence a sí mismo, que enfrenta las distintas pruebas y esas pruebas le van a hacer vencer adversidades. Evidentemente,
a nivel simbólico, a nivel mítico, la narración puede hablar de Teseo, puede hablar de Hércules, puede hablar de muchos personajes que son míticos, que son simbólicos, pero lo importante del mito, lo verdadero del mito, es que todos podemos proyectarnos en él y revivir el mito una y otra vez. Cada vez que uno enfrenta unas adversidades, puede reconvertirse una vez más en el héroe. Por eso, desde esta perspectiva, es como digo que el mito es un relato verdadero. Porque el mito es como una especie de marco en el cual todos los acontecimientos que van a suceder se pueden meter dentro y pueden encontrar sentido y resonancia dentro del mito. Así como la historia solo va a poder ocurrir una vez, el mito se va a repetir eternamente como el mismo nacimiento del sol o como la llegada de la primavera. El mito de la lucha del bien contra el mal, el mito de la muerte y la resurrección, los mitos de la creación del universo se repiten una y otra vez cada vez que creamos una obra de arte, cada vez que creamos un poema, cada vez que creamos una acción, estamos regenerando el mito de la creación, porque la creación es dar nacimiento a todo lo que existe. Desde esta perspectiva es como les explico yo la idea de la verdad del mito. El mito no es una historia, es una historia inventada, es una historia simbólica que es transmitida por la tradición y que nos permite formar una especie de paradigma, de modelo, que nos va a servir para comprender todo el universo en función a esa leyenda o a ese mito. Y bueno, básicamente, para distinguir unos de otros, vamos a ver que el discurso racional es un discurso que está fundamentado en la palabra, ¿no? La palabra, como les decía, define, explica, intenta afirmar o negar algo, ¿no? Conceptualizar las cosas, y el concepto lo que va a hacer es que me va a determinar algo y me va a limitarlo con respecto a otros elementos. Sin embargo, el relato mítico utiliza un lenguaje que es el lenguaje mitopoético, el lenguaje del símbolo, y el símbolo, en vez de acotar, en vez de limitar, lo que va a hacer precisamente es abrir ventanas a un universo posible, facilitar comprensión, relaciones entre cosas, ¿no? Invita, persuade, el símbolo sugiere, ¿no? Nos permite comprender cosas que de una forma conceptual sería muy complicado a veces definirlo, porque es mucho más es escenográfico. El mito permite dramatizar y poner en escenografía las cosas que en realidad pues, son mucho más complejas que una definición. Una de las características que tiene la ciencia es que intenta siempre reducir al máximo o al ámbito de estudio, eliminando cualquier otra variable. El mito, desde esta perspectiva mucho más amplia, mucho más simbólica, te pone un escenario en el cual hay una serie de acontecimientos y sucesos que son muy plásticos, muy amplios. Fíjense que precisamente el sabio y el filósofo Platón utilizaba el mito para poder explicar cosas que a veces son difíciles de comprender, ¿no? Por ejemplo, el mito de la caverna. El mito de la caverna, justamente Platón inicia el mito diciendo, bueno, represéntate, ¿no? Si quieres comprender la naturaleza del ser humano en relación con el conocimiento, o sea, cómo está el ser humano en relación a la sabiduría, imagínate este escenario. Y entonces habla de unos hombres encadenados en una caverna y entonces no se pueden liberar de esa caverna. Es decir, el mito se convierte en un escenario donde simbólicamente yo puedo comprender lo que nos está diciendo el autor. Y en este caso, lo más interesante es que ese mito, por ejemplo, el mito de la caverna, pues vamos a poder utilizarlo en distintos ámbitos, no solamente en el hombre con la sabiduría, sino puede ser también con la liberación de cualquier cadena o creencia limitante, con cualquier convención que la comunidad o la sociedad te ha provocado y tú te puedes liberar de esa cadena. Es decir, hay todos unos elementos simbólicos que permiten ampliar los límites del mito. El mito no se queda solo a una cosa, sino que puedes comprender, puedes entender y proyectarte en muchos aspectos utilizando el relato mitológico, ¿no? Una idea bellísima que aparece incluso en
en las mismas terapias, ¿no?, psicológicas, la idea de que el mapa no es el territorio, ¿no? Nosotros podemos definir lo que es el amor, podemos hacer tratados perfectamente comprensibles de cualquier cosa del mundo de la ciencia, del mundo de la naturaleza, y sin embargo, cuando luego vayamos a vivirlo, va a ser completamente diferente, porque cada experiencia va a estar influenciada por un sinfín de elementos que son mucho más subjetivos, ¿no? El mito, como es un relato abierto, es un relato simbólico, permite a través de esa proyección de uno en ese mito comprender muchas más cosas. Les pongo un ejemplo. Si yo intento utilizar un discurso racional para definir una cadenita de oro, ¿no?, y explico una cadena, y una cadena pues está formado por eslabones, esos eslabones son de 3 centímetros, esos 3 centímetros están engarzados, no encontramos ninguna fisura en la cadena, parece que ha sido fundida un eslabón dentro del otro, y encontramos que esa cadena es una cadena X, ¿no? Puede ser una cadena, un colgante, si es de oro tendríamos que encontrarle una medida, etc. Si yo defino esa cadena tal cual, así, tan concreta y tan con palabras argumentativas, con definiciones, pues solo podría ser esa cadena. No estaríamos refiriéndonos a una cadena de un presidiario, sino estaríamos hablando de una cadena de un colgante, ¿no? Ahora bien, si utilizo el concepto de cadena como un símbolo, si yo simplemente les digo, libérate de tus cadenas, esa idea de tus cadenas, automáticamente cada persona puede identificar ese concepto de cadena como algo que le limita. A lo mejor a algunos es un sentimiento de inadecuación o un sentimiento de falta de capacidad. Para otros a lo mejor las cadenas son pues unas convenciones sociales muy fuertes que le marcan y entonces son sus límites, son sus cadenas. Para otros es a lo mejor la falta de recursos para poder emprender pues unos estudios. Liberarte de tus cadenas, de tus miedos, evidentemente es como un concepto muy amplio que permite que cada quien, a la luz de ese mito, de ese símbolo, pueda identificarse de una forma u de otra. Por eso les digo que el símbolo, el mito, es más verdadero que una narración concreta, porque la narración concreta solo va a pasar una vez, un acontecimiento que ya sucedió y no volverá a ocurrir. Sin embargo, el mito nos puede dar muchas más interpretaciones. Les pongo otro ejemplo. Imagínense que el mito de San Jorge y el dragón, el mito de Horus contra Set, el mito del héroe que enfrenta a las tinieblas, el mito de Luke Skywalker contra Darth Vader, es decir, el mito de la luz, de la lucha de la luz contra la oscuridad, del bien contra el mal, va a repetirse continuamente. Cada vez que, por ejemplo, haya un tirano que intente dominar al mundo, que intente destruir a una sociedad o dominarla, y aparezca un héroe que va a liberar a esa sociedad, pues entonces automáticamente el mito se está rememorando, se está reactualizando una y otra vez. Ese relato va a ser real siempre. Se puede no es verificable porque no podemos ir a la historia, no podemos reconocer que hubo un Horus, no podemos saber que hubo un personaje así, no podemos estar 100% seguros de que hubiera un señor llamado Teseo y que hubiera un minotauro encerrado en un laberinto, no lo podemos comprobar. Pero el símbolo que narra, el símbolo que representa, es mucho más potente, mucho más fuerte, va a perdurar a lo largo de la historia. Y bueno, desde esta perspectiva es como quería compartirles esta idea de los mitos y sus claves psicológicas. Durante mucho tiempo, y si alguno de ustedes creía que los mitos eran fantasías, bueno, pues durante mucho tiempo se pensó así. O sea, es algo normal porque pues de forma tradicional era pues lo que comúnmente se hablaba, ¿no? Pero realmente, a partir de finales del siglo XIX, hubo un momento en la historia de la ciencia, en la historia de la investigación, en las cuales el mito comenzó a tener cierto protagonismo en el mundo de lo científico. Homero
como que tenía unos buscadores, ¿no? Los mitos griegos tuvieron unos como enamorados que empezaron a darse cuenta de que tras el mito, tras estas leyendas fantásticas, había algo importante que valía la pena rescatar, como un conocimiento oculto, misterioso, que hablaba de cosas profundas y verdaderas. Básicamente hubieron desde distintas ramas del conocimiento, desde distintas ramas del saber, hubieron investigadores, científicos, estudiosos que profundizaron en ello. Les he traído aquí algunos de estos personajes del siglo XIX y XX que abanderaron esa búsqueda y esa recuperación del mito, esa revalorización del mito. Por un lado tenemos desde la psicología. Fíjense que hoy hablaremos precisamente del ámbito psicológico de los mitos. Pero desde la psicología tenemos a Freud o a Jung. Freud empezó a hacer una serie de interpretaciones de los sueños y se dio cuenta incluso de que todos esos movimientos interiores podía encontrar un referente en algunos mitos de la antigüedad, ¿no? Como el mito del complejo de Edipo, el complejo de Electra. Es decir, a través de los mitos podía encontrar patrones de referencia psicológicos que permitiesen identificar un acontecimiento, una narración muy antigua, podían relacionarla con distintos aspectos psicológicos del ser humano al enfrentarse con las circunstancias y avatares de la vida. El que continuó con esta idea de los símbolos y del mundo de los sueños y del mundo simbólico fue Jung, ¿no? Carl Gustav Jung, que también desde el ámbito de la psicología empezó a hablar, a ahondar, no solamente en estos patrones psicológicos, sino también que habían arquetipos, modelos en los cuales el ser humano como que buscaba inspiración y de forma universal, ¿no? Dentro de ese inconsciente colectivo, el ser humano como aspiraba a vivir ciertos patrones de comportamiento, ciertas conductas, muchas de ellas, de las cuales pues luego había también su parte como oscura, su contraparte negativa, o una parte luminosa y una parte oscura. Jung, a través de su obra, pues va a realizar un gran aporte para esta relación del mundo simbólico con el mundo psicológico, ¿no? Cómo el ser humano, la psique humana, se proyecta a través de los símbolos que han sido narrados y repetidos y contados por distintas culturas a lo largo del tiempo. Después, desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más de investigación académica, desde lo que sería la antropología de lo sagrado, tenemos a otros personajes cruciales en el siglo XX. Por un lado, el rumano Mircea Eliade, que fue pues, uno de los grandes estudiosos de los mitos de todas las culturas, y él consiguió darle nuevamente valor al mito como una leyenda de lo verosímil, como un relato de lo verosímil, desde una perspectiva religiosa, ¿no? El conocimiento del mundo, de la realidad del mundo, a través del relato de los mitos. De la misma forma que la ciencia utiliza el lenguaje de la argumentación para comprender el mundo, en el mundo antiguo, en el mundo de los egipcios, de los griegos, de los hindúes, el relato para poder comprender la misma creación, lo mismo que la ciencia intenta descubrir, se descubre desde el mundo simbólico. Entonces, son como la ciencia es una cara que mira desde una perspectiva y la religión es otra cara que mira desde otro punto de vista. Pero ambas visiones miran a lo mismo, que es el universo y al ser humano, ¿no? Fíjense que esa revalorización del mito pues se le debemos en gran medida a Mircea Eliade y a otros muchos antropólogos que acompañaron esa línea de investigación. Otro de los estudiosos importantísimos del siglo XX fue Joseph Campbell. Tenemos aquí en la imagen central, abajo de Homero. Aquí tenemos a Joseph Campbell. Joseph Campbell fue uno de los grandes también eruditos, investigadores sobre el mito, y es él el que se dio cuenta de que habían toda una serie de mitos esparcidos por todas las sociedades y todas las culturas, pero que narraban, había un metarrelato en todos ellos. Era el relato del héroe. Habrán oído ese libro famoso del héroe de las 1000 caras, ¿no? Es decir, en cada historia, en cada comunidad, hay un relato de un personaje que va a enfrentar los mismos acontecimientos o acontecimientos similares, que simbólicamente podemos decir que son los mismos, podemos encontrar un patrón, ¿no?
Y fíjense que fue tan importante el hallazgo o los descubrimientos de el mito del héroe, que va a servir para impulsar nuevamente todo lo que son las narraciones, los mitos actuales del siglo XX, que fueron pues todas las películas de cine, ¿no? Joseph Campbell fue uno de los que colaboraron con George Lucas para hacer esa saga o impulsar esa saga de la Guerra de las Galaxias. Precisamente porque el ser humano necesitaba nuevamente escuchar mitos, porque en el mito te puedes sentir identificado, ¿no? ¿Quién no se ha sentido identificado con la parte oscura de la fuerza o con la parte luminosa, ¿no? Y como a veces pues, hay ese conflicto interior en el alma humana. Y bueno, y luego he traído otro personaje que probablemente pues también ayudó mucho en el siglo XX a popularizar los mitos, que fue Tolkien, que a través de esa gran obra fascinante que fue El Señor de los Anillos y todas las obras que acompañan, ¿no?, que rodean al libro del Señor de los Anillos, él revalorizó la mitología creando nuevas mitologías. En este caso, lo que hizo Tolkien, que era un gran conocedor de muchas mitologías nórdicas, iranias, egipcias, lo que hizo fue una readaptación y transformó esos mitos en nuevos mitos. Pero realmente, por eso, digamos, el impacto que tienen los textos de Tolkien, de Narnia, etcétera, pues es recuperar, podríamos incluso decir actualmente con la idea de Harry Potter, ¿no? Los símbolos que hay detrás de esa narración, esos símbolos son universales, más allá de que la narración sea una narración inventada o fantástica. Pero los símbolos que encierra, las batallas y los metarrelatos que encierra, son relatos universales. Y esto es un poco lo que viene a decir el mito. Vamos ya a pasar, los mitos en realidad, vamos a pasar a la interpretación psicológica de los mitos. ¿Por qué los mitos se pueden, o qué aspectos podemos identificar en los mitos que hablen de nosotros, ¿no? En realidad, si tomamos cualquier mito, podemos tener distintos niveles de interpretación. Podemos tener una interpretación histórica, podemos tener una interpretación metafísica, religiosa, podemos tener una interpretación histórica, pero la que es más tal vez como conmovedora, que nos toca más en el corazón a los seres humanos, en gran medida es la interpretación psicológica. Porque cuando leemos un texto, automáticamente de pronto nos vemos como identificados, ¿no? Nos sentimos que en nuestro interior hay tanto el héroe como el villano. Sentimos que en nuestro interior hay un conflicto que no sabemos cómo solucionar y vemos que en el relato, pues a veces lo solucionan de una forma y a veces de otra, y es justamente como los procesos en la vida que nos van sucediendo a nosotros, como que nos vemos reflejados tanto en nuestras luces como en nuestras sombras. Y un poco ese fue el don o el genio del mundo griego. En la mitología griega, todos los relatos, ¿no? O sea, han visto que la mitología griega a veces son muy humanos los dioses, ¿no? Nos encontramos que todos los personajes mitológicos de la Grecia clásica a veces incluso son más humanos que los humanos, es decir, hacen cosas que están muy mal vistas desde la perspectiva de una moral luego judeocristiana, ¿no? Porque son actitudes psicológicamente humanas, con sus cosas a veces muy positivas, otras veces con aspectos muy oscuros o muy duros o difíciles de comprender. En la mitología griega, desde esta perspectiva, está configurada como una especie de gran tratado sobre la psique humana, sobre los comportamientos del hombre, de la mujer, de cómo enfrentamos las dificultades, cómo salimos y a veces cómo pues caemos en ellas y nos enfrentamos de golpe con nuestras propias dificultades, ¿no? Con las dificultades asociadas a nuestra naturaleza humana. Y bueno, básicamente les he querido traer este cuadro, evidentemente es como una pincelada, ¿no?, donde podemos descubrir las claves simbólicas de esos mitos o los elementos que se reproducen en los mitos y su correlación con el mundo psíquico, ¿no? Los mitos, desde esta perspectiva psicológica, van a hablarnos todos de situaciones psíquicas y procesos internos.
van a propiciar que es pues, lo que se da dentro de nosotros, ¿no? Cuando de pronto, pues, tenemos que emprender una búsqueda y vamos a encontrarnos con dificultades, con obstáculos, con peligros, tendremos que conquistar vencer distintas pruebas, etcétera. O sea, los mitos nos van a poner como si fuese un escenario simbólico todos los procesos que en nuestro mundo psíquico y procesos interiores se van a dar, ¿no? Por otro lado, los arquetipos, los modelos, los patrones de comportamiento van a estar marcados a través de los mismos dioses y diosas de los panteones, ¿no? En este caso del panteón griego, vamos a ver cómo pues, el prototipo del padre por excelencia, el padre poderoso, el padre que dirige a los suyos, el gran patriarca, es el jefe del Olimpo, sería el prototipo Zeus, ¿no? Entonces, todos los patrones psicológicos que va a vivir una persona, un ser humano que va a canalizar, digamos, ese rol tal vez de padre, de jefe, de empresario, etcétera, va a estar muy vinculado con todos los procesos arquetípicos y modelos ejemplares que va a vivir el propio Zeus, ¿no? El Zeus a veces va a tener cierta venganza, luego va a tener magnanimidad, va a poder perdonar, va a sentirse que otros le van a intentar usurpar el puesto. Es decir, todos los relatos simbólicos que le van a suceder a Zeus es la proyección psicológica de una persona que está activando ese patrón psicológico de Zeus, o por el contrario, si nos vamos, pues yo que sé, a Artemisa, por ejemplo, que es esa diosa de la luna, esa diosa juvenil que va recorriendo el mundo con su carcaj de flechas y con la cierva en la noche jugando, que no quiere saber absolutamente nada de las relaciones, quiere ser libre, pues va a aparentar o va a parecerse mucho a una situación psicológica de esa mujer que lo que busca es ser ella misma, no estar condicionada por ninguna relación, por ningún vínculo, sino ser libre y ser independiente, ¿no? Y así vamos a ir viendo que todos los dioses y todas las diosas tienen su arquetipo, van a marcar una forma de comportamiento. Fíjense que los dioses, hay 3 tipos de dioses padres que van a representar 3 tipos de aspectos de paternidad, pero luego hay también las diosas madres, las diosas vírgenes que quieren estar como independientes del mundo de lo masculino, y etcétera, ¿no? Vamos a ver que todos los dioses y diosas van a representar estos arquetipos del ser humano. También, por ejemplo, dentro de los dioses habrá dioses hijos que van a actuar en ese rol en el cual, pues bueno, prácticamente van a estar simplemente dependientes de una autoridad o de una figura. Y fíjense que todos los seres humanos hemos actuado en un rol de hijos porque todos hemos tenido padres, o hemos tenido unos padres que se fueron, o hemos tenido unos padres pendientes de nosotros. Todos hemos sido o podemos ser padres, ¿no? Es decir, todos vamos a poder actuar en una serie de circunstancias sociales que son precisamente las que están marcando estos mitos, estos arquetipos marcados por estos dioses, ¿no? Por lo tanto, cuando en el mundo del mito aparece un dios u otro, o el héroe quiere parecerse a un dios, o el héroe está vinculado con un dios, como por ejemplo pues Ulises con Atenea, es porque hay todas unas fuerzas arquetípicas vinculadas con Atenea que están relacionadas con ese héroe consciente, con ese yo consciente, como por ejemplo pues Ulises, por ejemplo, la inteligencia, ¿no? La inteligencia, la astucia de lo humano, el salirse con la suya, ¿no? Como podría ser en el mito de Ulises, Odiseo, ¿no? El héroe en todos los mitos va a hacer la función del yo consciente, ese ser humano consciente de sí mismo que está enfrentando las adversidades y las dificultades de la vida. Y por lo tanto el héroe pues, va a ser un elemento protagónico dentro del mito, ¿no? Cuando leemos una narración o estudiamos un mito, de forma natural el yo consciente se va a identificar con ese personaje que es el protagonista de la historia. Y todo lo que sucede alrededor, vamos a ver que también son aspectos psicológicos nuestros que nos van a plantar cara, que van a intentar como levantar obstáculos en nuestro interior para ese proceso que Jung denominó ese proceso de individuación. Es decir,
en el proceso de autoconocimiento y de desarrollo interior, que es convertirnos en una unidad, todos los elementos que están separados en nosotros, conflictos, deseos, ambiciones, todas esas pulsiones de las que hablaba Freud, que nos conducían a un sitio o a otro, en realidad están representadas en este mundo psicológico precisamente por los distintos aspectos, a veces positivos, aliados, ayudantes, que nos van a apoyar en el mito, al héroe, que van a apoyar al héroe en el mito, y por otro lado la sombra, el adversario, lo que tenemos que dominar, que normalmente están representados en todos los elementos pues, que tiene que enfrentar el héroe, ¿no? Por ejemplo, pues los enemigos son las dificultades, los problemas interiores, y luego encontraríamos pues, distintos elementos que van a vencer. Todo esto evidentemente es un poco más complejo y vamos a profundizar más en otras ocasiones para poder comprender un poquito más todo esto, ¿no? De hecho, pronto abro un curso sobre religión y mitología griega, en la cual vamos a profundizar mucho en todos estos matices de los distintos dioses, conociendo su mitología, sus mitos más importantes, y conociendo cómo se hace esa interpretación psicológica de tanto de los dioses como de muchos de los mitos de la mitología griega. Pero hoy pues quería tocar un mito, ¿no? Para que pues, por lo menos pudiéramos tener una visión de estas claves psicológicas de los mitos griegos, para ver cómo podemos adentrarnos en un mito, ¿no? Cómo podemos abordarlo desde esta perspectiva del autoconocimiento y de descubrir las claves psicológicas que nos pueden aportar estas leyendas tradicionales. Espero que si tienen alguna duda pueden ponerla aquí abajo y podemos, pues si puedo y hay tiempo, podemos como conversarlas o incluso pues responderlas a través del chat y bueno, pues estaremos aquí pendientes un poco de las notas que ustedes vayan poniendo. Y bien, quería entonces comenzar un poco hablando del mito, o hablar del mito de Teseo. Teseo probablemente es un mito que todos ustedes conocen o que muchos conocen, pero vamos a recordarlo brevemente, ¿no? Teseo es príncipe de Atenas, es el hijo del rey Egeo. Y bueno, cuenta la tradición que cuando él llega a Atenas, él había sido educado fuera de la ciudad de Atenas, y cuando le dicen que es hijo del rey Egeo, pues decide ir a ver a su padre, que no había tenido hijos, que entonces estaba allí solo en la ciudad de Atenas, y entonces decide ir a verle. Pero cuando llega en una situación muy triste, muy, muy trágica, ¿no? Estamos hablando de un periodo muy antiguo. El rey Egeo y muchos monarcas de todas las ciudades griegas de esa época tenían un tributo que entregar al rey Minos, al rey de Creta. Tenían que entregarle jóvenes para que fuesen inmolados en el altar del Minotauro, ¿no? Evidentemente es un símbolo. Estamos hablando de que Teseo se encuentra una comunidad dominada, un reino dominado, va a ser el heredero de un reino que en realidad está en angustia, está dominado por otro rey mucho más poderoso que está en el Mediterráneo, que es el rey Minos de Creta. Entonces, él decide en ese momento ofrecerse, ¿no? Porque no podía estar feliz si sus conciudadanos pues estaban sufriendo. Entonces él decide entregarse, ir hasta Creta para enfrentar a Minos y al Minotauro. Entonces, bueno, pues llega a Creta, ¿no? con las ofrendas de todos los reyes de la Hélade, llega para ofrendarse al Minotauro, y allí pues hará frente a esta bestia, a este monstruo, que es un monstruo mitad hombre, mitad toro, ¿no? El origen es mitológico, es un poquito más complejo, ¿no? Es hijo de la esposa de Pasífae, la esposa de Minos, de forma mágica, y entonces, bueno, pues es una especie de vergüenza, ¿no? De la familia, es una especie de híbrido, un monstruo
mitad humano, mitad toro. En ese personaje, ese ser fantástico, estaba dentro de un laberinto, y lo que Teseo va a hacer es que, con la ayuda de una princesa llamada Ariadna, Ariadna es hija de Minos, que se enamora de él, queda prendida de él, y Ariadna le va a dar un ovillo, un ovillo de plata, para que pudiese entrar dentro del laberinto, enfrentar al Minotauro y luego poder salir después, ¿no? Cuando al final, pues evidentemente, la fortuna o la historia, el mito narra que Teseo consigue entrar en el laberinto gracias a esta ardid de Ariadna, después sale, ¿no? Y entonces, junto con Ariadna, regresan, se vuelven a Atenas, liberando a toda la Hélade, a toda Grecia, lo liberan de esta tiranía o de este poder del rey Minos. Históricamente, evidentemente, habla justamente de un periodo muy concreto de la historia de Grecia, ese momento en el cual el mundo micénico empezaba a tener auge frente al mundo cretense. O sea, la civilización cretense estaba menguando, el mundo micénico iba a adquirir un protagonismo. Es decir, es un cambio de épocas, de una etapa a otra. La hegemonía de Minos y de Creta estaba menguando, estaba desapareciendo, y en este caso, pues Atenas, con este rey Teseo, que volvía y que asumiría el trono de Atenas después de la muerte de su padre, pues sería triunfal, ¿no? Atenas entraría también en la historia y sería una de las célebres ciudades griegas. Pero bueno, más allá de la parte histórica, vamos a centrarnos en el mundo psicológico. Les decía que el héroe fundamental va a representar al yo consciente, ¿no? Teseo es el ser humano, el hombre y la mujer, que quieren conscientemente vencerse a sí mismos. Fíjense que en este caso, la sombra, la contraparte, lo que uno tiene que enfrentar, va a ser este elemento reptiliano, este elemento animal, brutal, una mezcla entre ser humano y toro, es una bestia, ¿no? El toro va a representar estos elementos instintivos, emocionales, viscerales. Aquí la imagen es muy clara, tenemos a Atenea ayudando a Teseo, ¿no? Teseo está dominando, somete, ¿no? Tiene agarrado el Minotauro por los cuernos, como se podría decir, ¿no? Tomar el toro por los cuernos. Entonces, justamente domina la situación con la inteligencia de Atenea, y ha enfrentado esa parte animal, esa parte oscura, terrenal, que está encerrada en el laberinto. ¿Qué representaría el laberinto? El laberinto, o sea, aquí nos vemos estas dos partes. Teseo y el Minotauro son dos aspectos de uno mismo. Nosotros tenemos un yo consciente, un yo inspirado por la inteligencia, y tenemos una parte instintiva, pasional, fuerte, furibunda, y lo que tenemos que hacer es dominar muchas veces a esa parte animal, ¿no? El laberinto, el escenario, es esa parte en la cual pues se da la situación. Fíjense que es el ámbito en el cual el héroe tiene que enfrentar batalla. En muchos mitos nos hablan precisamente de que el laberinto también somos nosotros, es decir, son nuestras circunstancias, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros conflictos interiores. Fíjense que estoy hablando, y muchas cosas son psicológicas, mentales, ¿no? El laberinto es un camino que vamos transitando en la vida, y que a veces la vida nos pone un obstáculo delante, que muchas veces somos nosotros. Nuestros miedos, nuestras incredulidades, nuestras deficiencias, nuestros propios autoengaños, etcétera, son como paredes que nos impiden caminar hacia el encuentro con nosotros mismos, hacia la unificación con nosotros mismos, a lo que Jung hablaría de la individuación. Cuando queremos vencernos a nosotros mismos, ante nosotros se levantan obstáculos. Cuando nos proponemos algo, de pronto hay un impedimento, hay una pesadez, hay un miedo, hay algo que nos impide alcanzar el propósito de conocernos a nosotros mismos y enfrentarnos, ¿no? O incluso pues una debilidad o una forma de ser enquilosada, etcétera, ¿no? El laberinto es ese elemento psicológico, esas circunstancias que nosotros mismos vamos como encontrando a lo largo de nuestra ruta, que nos impiden el paso para vencernos a nosotros mismos.
Y bueno, ¿cómo podemos entrar en nosotros y no perdernos? ¿Cómo podemos bucear en nuestro mundo psicológico y no entrar y quedarnos ahí atorados eternamente o dominados por una pasión o por un miedo o por una creencia limitante? Bueno, pues aquí el mito habla de que es necesario la ayuda de un hilo de plata que te permita encontrar el rumbo para ir al centro y que te permita salir nuevamente. Ariadna es la voz de la sabiduría. Esa sabiduría que nos acompaña, que si sabemos tender el hilo, si sabemos caminar con la conciencia adecuada y tenemos la ayuda de la sabiduría, Ariadna va a representar la sabiduría, nos permite penetrar en nuestro interior y luego poder salir libres, ¿no? Hay un propósito en la entrada y hay un propósito. El propósito es la salida, ¿no? Es la culminación, el final. Nos encontramos entonces que aquí ya tenemos prácticamente todos los escenarios de nosotros, ¿no? Si queremos conocernos a nosotros mismos y enfrentar batalla a nuestros elementos oscuros y negativos o nocivos, dominar esa parte animal que hay en nosotros, pues tenemos que convertirnos y transformarnos en Teseo y tener la alianza y la ayuda de Ariadna. Esa sacerdotisa del laberinto, Ariadna era sacerdotisa del laberinto, conocía las dificultades, conoce la sabiduría, conoce las dificultades de la vida, conoce y descubre los engaños, sabe, ¿no? La sabiduría pone luz allá donde hay oscuridad. Fíjense que la metáfora también del laberinto puede ser las nieblas que nos ciegan. Y Ariadna es esa luz que disipa las nieblas y que te permiten contemplarte a ti mismo, ¿no? Y conocerte a ti mismo. Fíjense que, por ejemplo, en otra mitología, que sería la mexica, encontramos que precisamente mirarnos en el laberinto es mirarnos en ese espejo humeante que distorsiona la realidad. Ese espejo de obsidiana que cuando nos miramos, como es un espejo humeante, no nos vemos perfectamente, no vemos lo que somos. Pues en realidad el mito se va a repetir con un símbolo o con otro, ya sea con el laberinto, con el espejo humeante, con las pruebas, va a repetirse una y otra vez. Les invito a que si ustedes se sienten así, si se sienten a veces Teseo, o a veces incluso se sienten Minotauro, porque también a veces los podemos sentir identificados con esa parte más instintiva, más baja, o podemos a veces también reconocer en nosotros esa voz interior que nos invita a descubrirnos, a conocernos, que sería la Ariadna interior. Bueno, pues les invito a que hagan ese camino consciente de la vida y que podamos ir descubriéndonos, conociéndonos poco a poco para reconocernos cada vez más e ir comprendiéndonos, descubriéndonos y también valorándonos un poquito más. El héroe va a tener que enfrentar al monstruo y al final dominarlo, ¿no? En lo que sería un proceso de integrar la sombra. Nosotros a nivel ya psicológico pues no se habla de matar a la sombra, sino en este caso es integrar esa sombra, esa parte desmembrada de nosotros mismos que ha estado como rota, y tenemos que como hacerla una vez más nuestra para así poder convertirnos en seres humanos completos, ¿no? Íntegros. Y bueno, y esta es la propuesta que les estoy como ofreciendo en esta plática, ¿no? Que podamos tener una nueva mirada sobre la mitología griega. Aparte de que puede ser apasionante, ¿no?, leer mitología y conocer las hazañas de Hércules, de Teseo, de Jasón y los argonautas, etc., que cada vez que abran un libro de mitología, que cada vez que hablen o miren una película, vean una leyenda que hable sobre mitos antiguos, busquen esa interpretación psicológica. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué les mueve por dentro? ¿Con qué se identifican? Y observen también qué circunstancias va a tener que enfrentar el héroe, porque muchas veces esas circunstancias, esas adversidades y pruebas, precisamente van a ser las que nos vayan a tocar en la vida. Y cómo el héroe tiene que enfrentar y mejorar o superar unas y otras, pues conocerlas, conocer esos mitos, nos van a permitir conocernos un poquito más a nosotros mismos y por lo tanto pues también ser mucho más plenos. Pero bueno, espero que haya sido útil, que les sirva para que cada vez que podamos mirar una nueva historia podamos vernos reflejados en ella y aprender de nosotros.